Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Yo ahora realizaré el ejercicio 2 de la ayudantía 2 de esta semana. Entonces, para no perder más tiempo, partamos al tiro. Nos dicen que una torre de transmisión se sujeta con tres cables. Acá tenemos cable 1, cable 2, cable 3, unidos en un pasador en A. Simplemente significa que ahí se juntan y que están anclados en B, C y D. Es decir, que ejercen una tensión hacia abajo. Anclado pernos B y C y D. Si la tensión en el cable AB es de 630 libras, realmente esto debería ser libras-fuerzas porque es tensión, es decir, es una unidad de fuerza y no de masa. Y nos piden determinar la fuerza vertical P ejercida por la torre sobre el pasador. Es decir, hay una fuerza P que ejerce la torre frente a las otras tres tensiones. Entonces, si esto lo dibujamos, lo ponemos acá en el dibujo, va a quedar algo así. Tensión AB, tensión AC, tensión AD. Y por último, tenemos una fuerza P, que es la que ejerce la torre de transmisión sobre el eje Y hacia arriba. Entonces, una fuerza P, que también es un vector. Entonces, el primer paso para poder resolver este tipo de ejercicios es anotar las posiciones de cada una de estas fuerzas. ¿De qué fuerzas? Tanto de T, de cada una de las tensiones, es decir, para poder conocer esto necesitamos conocer el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, y simplemente hacer, tal y como lo hicimos en la ayudantía pasada, la resta de B menos A y así. Entonces, esto quedaría algo así. Entonces, primero anotamos la posición de todos los puntos de interés, donde parten y donde terminan cada una de nuestras tensiones. Y el origen no nos interesa porque sabemos que es 0, 0. Entonces, el punto A, sabemos que en el eje X y en el eje Z no está, tiene 0 unidades, simplemente en el eje Y está 90 pies arriba. Es decir, sería 0, 90, 0. El punto B, podemos verlo acá. El punto B, entonces, que sería este, está sobre el eje ZX, es decir, en Y tiene 0 unidades. Y entonces podemos ver que en el eje Z está corrido 30 pies. Entonces 30 en el eje Z y en X, que sería este, es decir, suponiendo que para acá es positivo, para arriba es positivo y para allá es positivo, haciendo caso a los ejes que nos muestran, vamos a tener que B está corrido en X con menos 45 pies. Después, el punto C, vamos a hacer lo mismo. El punto C estaría aquí, que también está sobre el eje de coordenadas X y Z, así que en Y tenemos 0. Después, acá en el eje Z, tenemos que está corrido 65 pies. Y en el eje X, tenemos acá que está corrido 30 pies. Ujú. Y por último, tenemos el vector de posición D, que corresponde acá, que al igual que B y C está sobre el eje XZ, entonces en Y no tenemos, está en 0. Después en Z está corrido en menos 60 pies porque dijimos que para este lado era positivo, es decir, menos 60. Y en X podemos ver que está aquí, que sería los 20 pies que nos dicen ahí. Y con eso tenemos todos los vectores que necesitamos conocer.
o sea, las posiciones, para poder calcular los vectores que necesitamos conocer. Entonces, en primer lugar, para conocer la tensión AB, la posición de la tensión AB, simplemente calculamos cuánto sería el vector posición de AB. Es decir, esto sería B menos A, que como vimos en la ayudantía pasada, simplemente restamos. Y 0,90 y 0. Y con esto entonces obtenemos un valor de menos 45 menos 90, 30. Cerramos. Y ojo, este valor indica la posición. Y tal como habíamos dicho en la ayudantía pasada, este vector de posición tiene que estar normalizado para que la tensión que tiene AB no se represente, no esté amplificada con estos valores. Es decir, el módulo de este vector R tiene que ser igual a 1 para que no amplifique el valor de verdadero de la fuerza y simplemente solo indique la dirección. Es decir, al igual que como lo hicimos la ayudantía pasada, voy a... Entonces, al igual que como lo hicimos la ayudantía pasada, calculamos el módulo y este módulo nos va a quedar... vamos a hacer acá. Sería 45 al cuadrado más 90 al cuadrado más 30 al cuadrado, ¿cierto? Y esto nos da igual a 105. Es decir, esto se divide en 105. Vamos a achicar un poco esto. Ahí. Entonces, simplemente nos indica que el módulo es 105 y así el vector que nos interesa, que sería R normalizado a B, va a ser igual a, yo ya lo calculé, que sería menos 0,43 menos 0,86 y 0,29. Lo mismo tenemos que hacer lo tenemos que hacer lo mismo para encontrar la posición de la tensión de AC y de la tensión AD. Entonces vamos ahora a calcular AC, que sería C menos A, en donde conocemos el valor de C y conocemos el valor de A. 0,90, 0. C vale 30, 0,65. Esto nos queda 30 menos 90 y 65. Y aquí ya sabemos qué hacer. Tenemos que normalizarlo. Podemos hacerlo más rápido ahora. Este módulo, voy a anotarlo así nomás, módulo AC es igual a 115, que sería s al cuadrado más s al cuadrado más s al cuadrado en raíz. Entonces todo esto lo dividimos en 115 y obtenemos el vector normalizado R a C, que sería 0,26 menos 0,78 y 0,57. Por último, para la tensión AD, nos faltaría encontrar su vector posición normalizado. Entonces para AD hacemos lo mismo. D menos A. Y esto sería entonces
menos A. Que tenemos que D sería 20, 0, menos 60. 20, 0, menos 60. Entonces esto nos queda 20 menos 90 y menos 60. Y esto entonces si sacamos el módulo de AD, calculándolo da 110. Entonces dividimos esto en 110. Y esto nos va a quedar entonces que el vector RAD, R normalizado AD, es igual a 0,18 menos 0,82 y menos 0,55. Un poco mejor. Y entonces el primer paso ya tenemos las posiciones que necesitamos. Una vez que tenemos las posiciones que necesitamos, eh, vamos, como estamos en ramo de estática y el ejercicio nos dice que esto está en reposo finalmente, o sea, nos damos cuenta que no hay movimiento, significa que tanto en X como en Y como en Z no hay movimiento. Es decir, que lo voy a escribir acá también, que en cada eje de coordenadas la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? Porque el sistema no se mueve, entonces todas las fuerzas que se ejercen, es decir, tanto T, la tensión AB, la tensión AC, la tensión AD y P, sumadas en cada una de las coordenadas, debería entregarnos que no hay movimiento en ningún eje, entonces podemos hacer esta suposición. Entonces con esta suposición vamos a tener tres ecuaciones. Vamos a decir en X, voy a anotarlo en otro color mejor. Vamos a tener en X, vamos a tener en Y y vamos a tener en Z, ¿cierto? Entonces, cada una de estos vectores está multiplicado por su tensión para obtener tanto la dirección como el módulo de cada una de las fuerzas involucradas en el problema. Entonces, simplemente esto lo vamos a anotar y vamos a tener que la tensión AB por su coordenada en el eje X, es decir, tensión AB por menos 0,43 más la tensión AC por su coordenada en X, es decir, 0,26. Entonces, tensión AC por 0,26 más la tensión AD, es decir, 0,18 por 0,18 y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, así nos queda la primera ecuación, que dijimos que era en X. En Y vamos a hacer lo mismo, simplemente voy a anotarlo para que quede más rápido. Entonces, en AB vamos a tener menos 0,86. En AC vamos a tener a menos 0,78. Y en AD vamos a tener a menos 0,82. Pero ojo, estamos en el eje Y. Y si se acuerdan, en el eje Y, si vamos al dibujo, en el eje Y también está involucrada la fuerza P. Que lo único importante de ella es que que sería algo así. Entonces, 0, 1, 0. Entonces,
este que sería su vector normalizado, no lo calculamos porque era obvio. Entonces simplemente en el eje Y le sumamos P más P y todo esto tiene que ser igual a 0. Y por último, en el eje Z vamos a tener de nuevo todas las tensiones. Entonces en AB sería 0,29. En AC sería 0,57. Y en AD sería menos 0,55. Y esto es igual a 0. Ya, entonces simplemente resumiendo, por cada eje se calcula el valor en esa dirección, es decir, el módulo por su valor en esa dirección, y así obtenemos tres ecuaciones con cuatro incógnitas, TAB, TAC y P. El tema es que en el enunciado nos dicen que TAB es conocido y vale 630 libras fuerzas. Entonces, esto nos va a quedar como, si lo volvemos a escribir así, TAB lo conocemos, entonces sería 630 por menos 0,43, que eso nos da un valor de menos 270,9. Aquí 630 por menos 0,86, que nos da menos 541,8. Y acá, que sería 630 por 0,29, que nos da un valor de 182,7. Ahora, si se dan cuenta, vamos a agarrar la ecuación 1 y vamos a despejar TAC simplemente para después poder reemplazarla en la ecuación 3 y obtener el TAD. Simplemente queremos encontrar todos los valores, tanto TAC, TAD como P, porque al final eso es lo que nos pide el problema, encontrar P. Y para encontrar P necesitamos conocer TAD y TAC, que los podemos obtener de la ecuación 1 y 2, 1 y 3, perdón, porque ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para hacer esto, vamos a despejar en 1, ahí, TAC, que va a quedar entonces 270,9 partido en 0,26 menos 0,18 partido en 0,26 TAD. Y esto entonces, si lo resolvemos, nos queda que TAC es igual a 1041,92. Lo voy a anotar acá abajo mejor. Entonces que TAC es igual a 1041,92 menos 0,69 TAD. Es decir, tenemos ecuación 1, tenemos ecuación 2 y tenemos ecuación 3. Esas son las que nos importan en este minuto. Entonces, como les decía, vamos a reemplazar en 3. Reemplazar en 3. Reemplazar 1 en 3. Entonces vamos a anotar la ecuación 3. ¿Cierto? Perdón, ahí sí. Entonces tenemos la ecuación 3 y que conocemos que TAC, aquí TAC ya no vale eso, sino vale todo lo que dijimos acá. Entonces TAC sería más 1041,92 menos 0,69 TAD por 0,57.
Entonces, ahora resolvemos esto y nos va a quedar como 182,7 más 593, multiplicamos acá, nos queda 593,89 menos 0,39 TAD menos 0,55 TAD igual 0. Y esto nos entrega, si seguimos resolviendo, cuando suba la pauta voy a hacerlo con más pasos para que quede más ordenado, pero esto nos queda que TAD es igual a 826,16 libras fuerza. Entonces tenemos nuestro primer valor de nuestra primera incógnita encontrada. Ahora que conocemos TAD, podemos irnos a la ecuación 1, que habíamos dicho que era esta, y encontrar TAC. Entonces, ahora que conocemos TAD, ahora que conocemos TAD, podemos conocer TAC, ¿cierto? Entonces acá lo pegamos. Esta sería la ecuación 1, dijimos. Y entonces queda que TAC, simplemente reemplazando el valor que conocimos ahí, y esto nos va a quedar que TAC vale 471,87 libras fuerza. Tenemos el segundo valor encontrado, y ahora que conocemos TAC y TAD, podemos irnos a la ecuación 2. Entonces, ahora reemplazamos en 2. Y 2. Entonces tenemos esta ecuación y nos va a quedar entonces menos 541,8 más TAC. TAC que lo conocemos, que sería entonces 471,87 por menos 0,78 más TAD que lo conocemos también, que es 826,16 por menos 0,82 más P igual 0. Y ahora, de nuevo, desarrollamos. Y esto nos va a dar que P vale 1587,31 libras fuerza. Y con esto entonces podemos decir que terminamos el ejercicio, ya que P era el valor que nos pedían. Si vamos acá entonces, el valor vertical de la fuerza P era lo que nos pedían y ya lo encontramos. Entonces, simplemente resumiendo para que quede claro, primero encontramos la posición de todas las fuerzas, después la multiplicamos por el módulo, que en este caso no lo conocíamos, entonces lo multiplicamos por el módulo, entre comillas, ficticio. Dijimos, TAB, dijimos que era el módulo, dijimos que TAC era el módulo y que TAD era el módulo. TAB ya lo conocíamos y lo otro simplemente lo hicimos con un sistema de ecuaciones, ya que en cada eje de coordenadas, como es un sistema estático, toda la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Resolvemos el sistema de ecuaciones y encontramos el valor de P. Con eso el ejercicio queda resuelto. Yo les voy a subir la pauta, va a estar harto más ordenada, pero creo que se entendió bien ahí. Entonces, ahora si vemos el dibujo, esto quedaría algo así. La fuerza apuntando hacia arriba de 1587. TAD que nos dio 826. TAC que valió 471 y TAB que lo dan 630. Ojo que es importante siempre indicar las unidades. Pero con eso el ejercicio queda resuelto.
Entonces, con eso estamos y nos vemos el miércoles. Chao.